Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, exrector de la Universidad de la SUAY, experto en temas económicos. Vamos a dialogar sobre la situación de las universidades ecuatorianas, la situación de la economía del país, pero no podemos dejar pasar este tema coyuntural, el significado que ve el economista Cordero en la elección de Mauricio Claver Carón en el BID, hecho que se da por descontado, sucederá en este fin de semana. Bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, la elección del BID siempre ha generado mucha expectativa y como usted decía en la introducción, Estados Unidos prácticamente nunca ha estado presidiendo el BID. Si es que eso ocurre hoy sería la primera vez y sería con una persona cercana al presidente Trump, pero una persona de origen latino. Un poco seguramente que para conseguir votos el candidato está mencionando quiénes serían sus colaboradores y por eso es que vemos que está pidiendo la colaboración o está mencionando que serían sus colaboradores funcionarios de distintos gobiernos de América Latina. El BID siempre ha sido un fuerte grupo de apoyo para América Latina, para el Ecuador en particular, y de lo que resulta de la elección no creo que haya cambios en cuanto se refiere a la forma de conducir el BID, porque básicamente está orientado al desarrollo de América Latina. Uno de los temas que ha generado crítica en Ecuador es el hecho de que el propio candidato Claver Carón, en declaraciones para el New York Times, señalara que Richard Martínez está en sus planes, que lo integraría a su equipo de trabajo. Richard Martínez, por otra parte, viene realizando una serie de negociaciones para intentar obtener más fondos para Ecuador en organismos internacionales. La ministra de Gobierno ha pedido que se le deje en paz, de que no se le llame a un juicio político en la Asamblea, pero por otra parte se estarían articulando estos temas que tienen que ver incluso con la situación particular de Richard Martínez. Bueno, en general yo creo que la gestión que ha hecho el economista Martínez al frente del Ministerio de Finanzas ha sido una gestión positiva, más allá de las controversias, de las interpretaciones contrarias que toda gestión política, toda gestión pública tiene. En general creo yo que ha sido una labor positiva porque ha comenzado poniendo en orden no solamente las cuentas, ha transparentado las cuentas y está siguiendo un camino que creo yo también es el correcto, es decir, poner la casa en orden y para poner la casa en orden, este momento, adicionalmente a lo que ocurrió con la pandemia, el Ecuador tiene que buscar cómo cubrir las brechas fiscales que este momento tiene. Entonces, más allá de, insisto, de las visiones políticas contrapuestas que puede haber o de los intereses políticos que muchas veces se generan, en general creo yo que la gestión de Richard Martínez ha sido positiva y por lo tanto, seguramente por eso es que el candidato estadounidense al BID le está mencionando como su futuro colaborador. En términos de conveniencia o no para Ecuador, en particular con esta elección, ¿cuál es su criterio? Bueno, como lo decía al comienzo, no creo yo que el hecho de que vaya un candidato de Estados Unidos o que presida un delegado de Estados Unidos del BID vaya a cambiar la orientación que tiene el BID. En todo caso, si va Richard Martínez, yo creo que sería un buen elemento para que el Ecuador pueda tener un acceso más rápido, un acceso más expedito a los créditos que da el BID. Pero en general, insisto, el BID no ha tenido contratiempos con el Ecuador ni con América Latina y por lo tanto creo yo que seguirá en esa política. Bien, vayamos con el tema para el cual le habíamos convocado, economista Cordero. En esta semana se dio a conocer una decisión de la Corte Constitucional que no ha dejado de generar polémica y protestas en Ecuador. Tiene que ver con el sistema universitario. La Corte anunció su decisión de no ver ninguna inconstitucionalidad
en la decisión que tomó el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, nuevamente Richard Martínez, de realizar un importante recorte a las universidades del país, que en el caso de la Universidad de Cuenca iba en el orden del 10%. Las universidades presentaron un recurso ante la Corte Constitucional pidiendo la inconstitucionalidad de este tema. La decisión se ha dado en contrario y esto consuma una situación muy compleja para las universidades, que se está reflejando en problemas para continuar adelante con sus programas, problemas particularmente con recursos humanos, disminución de sueldos que serán ahora no en forma temporal, sino definitiva, y despido de personal. Bueno, para entender un poco la problemática actual de las universidades, creo yo que es necesario recordar el marco legal en el cual se desenvuelven las universidades públicas, particularmente lo que tiene que ver a la forma de financiamiento que las universidades públicas tienen y colateralmente también una parte del financiamiento que reciben las universidades cofinanciadas. El financiamiento de las universidades en el Ecuador, que hasta hace unos 30 años era un tema de luchas diarias por el presupuesto universitario, se solucionó, entre comillas, con la creación de lo que se llama el Fondo de Desarrollo Universitario, el famoso FOPEDEUPO. Este Fondo de Desarrollo Universitario, que es fundamentalmente lo que financia a las distintas universidades públicas del país, se constituye con aportaciones, digamos así, o con contribuciones que se calculan en base a la recaudación tributaria tanto de IVA como de renta, fundamentalmente. Hay otros rubros que reciben las universidades públicas, pero el grueso del financiamiento viene de este FOPEDEUPO, que, insisto, se alimenta con las recaudaciones tributarias. Ya desde hace algunos años, si ustedes recuerden algunas entrevistas que hemos tenido, al menos en los 2 últimos años, a la aprobación del presupuesto, siempre había problemas con la asignación que recibían las universidades. Y ahí yo mencionaba que realmente el problema no es tanto de buena o mala voluntad del ministro de Finanzas o del gobierno. Habría que revisar primero el volumen que está recibiendo ese FOPEDEUPO, que ha tenido crecimientos importantes, pero que también hay una participación nueva de universidades ahí. Por lo tanto, el problema para el financiamiento de las universidades habría que ver si ese fondo, el FOPEDEUPO, tiene los recursos suficientes para financiar todas las universidades públicas que existen. Yo creo que ahí primero ya hay un problema de desfinanciamiento. Las universidades, en cuanto a su presupuesto, han tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años, que ha sido financiado con este FOPEDEUPO. Pero este momento, ese fondo de financiamiento de las universidades tiene deficiencias justamente por la caída en los tributos y en los impuestos. Por lo tanto, lo que hace la Corte Constitucional no es más que decir que lo que el ministro de Finanzas está haciendo es ajustando esa asignación que le corresponde, o esa preasignación fiscal que tienen las universidades, de las pocas instituciones que tienen preasignaciones, a la realidad. Y no es buena o mala fe, o buena o mala intención del gobierno el de recortar el presupuesto de las universidades. Pero el recorte presupuestario innegablemente genera consecuencias en la educación superior. Se ha dicho por parte de varios actores de que esto va a tener una incidencia, y que está teniendo ya una incidencia en la calidad de la educación. El hecho de paralelamente tomar otras acciones como reformar los reglamentos para los profesores, disminuir sus sueldos, aumentar el número de horas, etcétera, etcétera, estarían configurando una situación muy compleja para las universidades, que se traduce, reiteramos, en una disminución de la calidad de la educación superior. Indudablemente, yo creo que haciendo una evaluación de la vigencia de la LOES en los últimos 12 años, no creo yo que la vigencia de la LOES, con todas las exigencias que ha puesto y con el incremento en el costo del funcionamiento de las universidades, necesariamente haya repercutido en una mejora de la calidad académica en estos últimos 10 años. Yo creo que habría que hacer una evaluación independientemente del tema financiero. Pero regresando al tema financiero, creo yo que este rato las universidades tienen el gran desafío de buscar fuentes permanentes de financiamiento, porque estamos claros de que el gobierno está cumpliendo con la ley y los recursos ya no alcanzan para
las necesidades de las universidades públicas en particular y para el número de universidades públicas que en este momento existen. Por lo tanto, el financiamiento de la universidad pública tiene que ser revisado plenamente, tiene que buscarse nuevas formas de financiamiento e incluso tendría que ponerse en revisión el tema de la gratuidad absoluta del sistema de educación superior público, porque no nos olvidemos que existen ahí distorsiones graves de personas que pudiendo pagar por su educación universitaria no lo hacen y a veces por temas de calidad o de ingreso desplazan de la universidad pública a sectores que realmente económicamente deberían ingresar en la universidad pública. Entonces, creo yo que lo que está ocurriendo en este momento obliga algo que en su momento se planteó al sistema universitario público, replantearse el tema del financiamiento de las universidades públicas. La actual forma de financiamiento está agotándose, el gobierno, o en general el gobierno, tampoco tiene una cantidad exagerada de recursos para entregar a las universidades recursos por fuera de la ley, por fuera del FOPEDEUPO, y por lo tanto la situación se puede volver complicada, pero creo yo que es obligación de las universidades en este momento buscar fuentes de financiamiento adicionales claras y concretas, y no simplemente pedir que el gobierno entregue recursos que no los tiene, y si es que se obliga a entregar recursos al gobierno a las universidades, tendría que ser a costa de restar recursos de otros sectores que igualmente necesitan. Una forma de contrarrestar esta situación que viene en permanente deterioro para las universidades en aspectos académicos, calidad, causadas por esta disminución presupuestaria. ¿Piensa usted entonces tiene que llevar a pensar a todo el sistema universitario a retornar a lo que se tuvo en muchas universidades del país, entre ellas la Universidad de Cuenca, que lo manejó con acierto, este sistema de matrícula diferenciada? Yo creo que sí, indudablemente o lamentablemente en la década ganada o perdida o pasada, se pensó que los recursos del Estado eran ilimitados y crecientes de manera exponencial y se introdujeron una serie de cambios donde el papá Estado es el que financiaba, y ahí se eliminó el tema del cobro diferenciado de ingresos de matrículas o de pensiones por parte de las universidades. El tiempo está dando la razón de que el sector público no tiene recursos ilimitados y por lo tanto el sistema de educación pública tiene que buscar nuevas formas de financiamiento. Indudablemente, lo que tenía la Universidad de Cuenca creo yo que a lo mejor tiene que regresar, porque efectivamente eso permitiría un financiamiento primero autónomo, que no dependa del Estado necesariamente, y que le otorgaría cierto nivel de autonomía a las universidades para su propia gestión. Y aliviaría, digamos así, la carga tributaria, la carga fiscal que tiene, y que como estamos viendo, los recursos tributarios del FOPEDEUPO cada vez son menores, o sea, el pastel que existe es a veces el mismo, a veces más pequeño, pero el número de comensales y la necesidad de recursos que tienen las universidades van subiendo cada año. Ese fondo ya no alcanza para lo que tiene el sistema universitario público. Sin duda que estos son siempre temas tabús, complejos, más sobre todo cuando se estaría saliendo de un sistema de gratuidad que entendemos, y le agradecería corregirme si es que no es así, tendría que ir incluso a una reforma constitucional. Efectivamente, o sea, la Constitución establece la gratuidad de la enseñanza hasta el tercer nivel. Entonces, obligaría a que haya gratuidad en el sistema universitario, pero nos topamos con la realidad de que no tenemos un Estado ultrapoderoso económicamente para poder financiar plenamente la educación de tercer nivel. Sí creo yo que debe pensarse si es necesario plantear la reforma constitucional o buscar un mecanismo transitorio para que las universidades puedan conseguir sus propios recursos. Hubo otra decisión también relacionada con las universidades por parte de la Corte Constitucional, en las cuales se aceptó que se proceda con el cofinanciamiento para las universidades denominadas o particulares o cofinanciadas. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, ese es otro tema que no está atado necesariamente al recorte presupuestario, sino más bien era un tema de atraso en las entregas de los fondos que las universidades particulares reciben, las cofinanciadas reciben
de parte del Estado. Un atraso igual que los atrasos que están teniendo el Estado con diversos proveedores, con distintos servidores, y las universidades particulares en su derecho lo que hicieron es pedir a la Corte Constitucional que le exija al Ministerio de Finanzas que entregue las asignaciones atrasadas en ese sentido. Ahí es un tema fundamentalmente de caja que, insisto, no solamente es un tema de las universidades particulares, es de todos los contratistas, de todas las personas que trabajan con el Estado y que es consecuencia de esa iliquidez que tiene el gobierno. La resolución de la Corte es obviamente que el gobierno tiene que entregar los recursos que están adeudados y el gobierno va a tener que buscar de dónde saca esos recursos para ponerse al día. O sea, los atrasos con las universidades particulares no son nuevos. Yo recuerdo en el año 2016 estuvimos casi 10 meses sin que el gobierno nos entregue los recursos y hay que estar permanentemente exigiendo más todavía cuando hay crisis fiscales para que se ponga al día con las asignaciones. Ahora, miremos el tema desde el punto de vista de los estudiantes que sin que se hayan superado las dificultades para ingreso de los jóvenes a la universidad, viven este complejo momento, agravado también por la emergencia de la COVID-19 que obliga en buena medida a la teleeducación. Y vayamos un poco hacia las universidades cofinanciadas. Hay reclamos de estudiantes y profesores que ante la situación las matrículas, las pensiones deberían disminuirse. ¿Cuál es su punto de vista al respecto cuando sabemos que también las cofinanciadas están pasando por momentos económicos muy difíciles? El tema realmente es complicado porque hay razones de lado y lado. No solamente las universidades, pensemos también en el caso de colegios particulares, de escuelas particulares, en el tema de educación, tienen una estructura de costos, tienen unos sueldos, tienen valores que cancelar, que estaban financiados básicamente con los ingresos que recibían. Si bien es cierto, este rato hay una disminución en ciertos costos en la gestión universitaria o en la gestión de educación a través de la educación virtual, no necesariamente hay que disminuir los sueldos de los profesores o hay que reducir los ciertos gastos que están allí y que se financiaban con esos ingresos. Entonces hay una razón o hay una explicación por el lado de la educación particular para tratar de mantener. Pero el otro lado que es cierto también es de que definitivamente los recursos que tienen los estudiantes o los padres de familia quienes financian la educación se han visto disminuidos. Y por eso es que había una disposición legal o existe la disposición legal de que el sistema de educación particular, desde la escuela hasta la universidad, tendrá que otorgar algún tipo de ayuda, algún tipo de beca a aquellos estudiantes que se vean en la necesidad o que tengan necesidad de la misma porque hay una reducción de sus ingresos o que su capacidad de pago ha disminuido. Entonces yo creo que las universidades y en general la educación particular tiene que cumplir con esta norma legal y adecuar sus gastos a la nueva realidad, disminuyendo los costos o los cobros que tiene que cobrar. Bien, vayamos al tema de la economía del país, otro de los talones de Aquiles del actual gobierno. Usted se ha expresado ya y en forma positiva sobre la acción del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre su accionar. Vamos a poner en pantalla un último gráfico de deuda país, de riesgo país. Da cuenta de que el riesgo país cayó y muy significativamente en esta semana en Ecuador. Al momento se encuentra en 948 puntos. Da cuenta esto de que la visión desde afuera sobre la economía ecuatoriana mejora significativamente. Hay razones para esto y es algo que pueda sostenerse, economista Cordero. Bueno, el indicador de riesgo país, el que se maneja permanentemente, es justamente una forma o es una medida que tienen los inversionistas extranjeros en general en la confianza de que el país, en este caso, tenga la capacidad y tenga la voluntad y pueda cancelar sus obligaciones. Entre paréntesis, el riesgo país, en el caso ecuatoriano, los niveles más altos que ha alcanzado, el más alto fue en el mes de marzo de este año,
por encima de los 6.000, en torno a los 6.000 puntos, y el otro punto más alto fue en el año 2008, a raíz del no pago de la deuda por el presidente Correa, que superó los 5.000 puntos. Es porque los inversionistas no tenían confianza en el país. La reducción drástica, que está en 900, casi igual a lo que estaba en enero, pero insisto, en marzo estábamos en 6.000 y hoy estamos en 980, muestra que la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el país se ha recuperado. Y esa recuperación está atada o va de la mano de las últimas acciones que ha tenido el gobierno en cuanto a la renegociación de la deuda y en cuanto al aval que tiene el gobierno del Fondo Monetario con la firma del acuerdo. Eso a nivel internacional habla bien del país, habla bien de que las cosas en el país se están haciendo de la manera adecuada, de una manera seria, y se tiene confianza de que el país va a salir adelante. Ese es, en definitiva, lo que nos está diciendo el riesgo país. ¿Cuándo se va a reflejar esto en la dramática situación económica que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, la situación económica del país, o sea, no se va a solucionar por el riesgo país. Tiene que solucionarse poco a poco, en un mediano o en un largo plazo, en un mediano plazo cuando menos. No nos olvidemos que a raíz de la pandemia este año posiblemente también sea el año de menor crecimiento casi en la historia económica del país, bordeando el 12%, y eso significaría que para que nosotros podamos recuperar el nivel de actividad que tuvimos en el año 2019, van a pasar cuando menos 4 o 5 años. Entonces la recuperación no es fácil, sino va a ser muy lenta. Eso atado a que la gestión del sector público, que podría ser un ente dinamizador a través de un gasto público, tampoco puede ser porque no tenemos la capacidad y los niveles de endeudamiento que tenemos en este momento prácticamente impiden un nuevo endeudamiento. Entonces, si bien el riesgo país ayuda para que haya inversiones extranjeras menos costosas o para que haya el endeudamiento del país menos costoso, ayuda para eso, no es definitivamente la solución definitiva a la recuperación económica. Eso esperemos que se vaya dando paulatinamente conforme se vaya ganando confianza tanto de los inversionistas extranjeros como de los inversionistas nacionales en que en el Ecuador se están haciendo bien las cosas y se puede tener confianza en invertir acá. ¿Qué peso, qué gravitante va a ser el tema económico en las propuestas programáticas que presenten los 16 candidatos a la presidencia de Ecuador? Acaba de publicarse en esta semana una encuesta de Sedatos, da cuenta que el orden de preocupación o los temas de mayor preocupación de los ecuatorianos en este orden está primero la corrupción en el país, segundo el desempleo, que tiene que ver con el tema económico más directamente, y también en un tercer lugar el de la salud, desplazando de los primeros lugares a este tema por la pandemia y la COVID-19. Le reitero la pregunta, ¿qué tan gravitante va a ser el tema económico en la agenda, en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República? Creo que en estas elecciones el tema económico es fundamental. O sea, yo creo que los ecuatorianos en general necesitamos conocer efectivamente qué es lo que piensa cada uno de los candidatos sobre el manejo de la economía en su gestión. O sea, la situación económica del país está en niveles tan graves que necesitamos conocer efectivamente por dónde va a ir ese manejo. Creo yo que debemos estar pendientes de los programas económicos, de las propuestas económicas que hace cada uno de los candidatos para ver efectivamente cuál es real, cuál no es real, cuál es simplemente demagogia, populismo, presentación de ofertas sin sustento, porque insisto, incluso el acuerdo mismo del Fondo Monetario Internacional prácticamente no compromete en nada a este gobierno. Los compromisos tienen que arrancar en el año 2021 y por lo tanto los candidatos tienen que mostrarnos si están o no están de acuerdo con el acuerdo con el fondo, si van a continuar, si no van a continuar o cómo van a trabajar en la estabilización y el crecimiento económico. Creo yo que es fundamental ahí. Hasta ahora, en cuanto a propuestas económicas, obviamente tenemos muy pocas, salvo la del economista Arauz. Algo podríamos obtener seguramente de
de Pachacutic, porque ellos sí presentaron un programa económico a raíz del paro de octubre, en donde decían que las cosas en economía debían manejarse de esa manera. No sé si el candidato de Pachacuti va a mantener a seguir o a proponer ese mismo programa económico o va a ir con otro, pero fundamentalmente el tema económico creo yo que debe ser. Ahora, creo que un tema para de completar visión. las dos candidaturas que usted ha mencionado, Guillermo Lasso ha hecho también algunos planteamientos económicos, con los tres que de alguna manera se encuentran en distintos sectores dentro del espectro político, los tres tomados como ejemplo, además de los 16 candidatos. ¿Qué diferencias sustanciales vería usted entre Lasso, Arauz y Yacu Pérez en los caminos que proponen para los derroteros, para guiar a la economía ecuatoriana? Bueno, en el caso del economista Arauz, yo creo que es un discurso totalmente populista, sin ningún sentido, sin ningún fundamento. Decir que la solución va a estar en repatriar 30.000 millones de dinero de inversión o de recursos nacionales que están en el extranjero. Primero, sin saber si la cifra es cierta o es falsa. Segundo, sin saber si esos recursos a quién pertenecen. Y la única forma de repatriar obligadamente sería con incautación de recursos. O sea, no hay ningún fundamento que esté detrás. Algo se menciona ahí de que la salida tendría que ser a través del dinero electrónico, lo cual significaría que estaría anunciando que el mecanismo para que financiar el Estado sería paulatinamente salir de la dolarización y regresar a la emisión de moneda. No sería moneda física, sería moneda electrónica. Eso creo yo que cae dentro de un tema más bien muy general de ver la economía sin sustento y que a lo mejor se está queriendo vender soluciones fáciles con medidas que no sean realistas. El caso del señor Lasso, él ha planteado que lo que va a hacer es buscar inversión extranjera, que tiene seguramente la capacidad, los contactos para provocar una inversión extranjera inmediata en el país para lograr la recuperación económica. Y en el caso de Yacu Pérez, como le digo, no conocemos el programa todavía, que no se ha manifestado abiertamente en el tema económico. Lo que existía es el programa económico de la CONAIE que le planteó dentro de las mesas de diálogo a raíz del paro de octubre al gobierno y que fue un motivo para que abandonen las mesas de diálogo diciendo que no cumplen con ese programa. Ese programa económico también era un programa bastante superficial, digamos así, no muy realista, tenía algunas precisiones incluso económicas, por ejemplo la reducción del IVA, que no estaban cuantificadas ni se podía ver claramente qué efecto, cuál iba a ser el efecto positivo en la economía que tendría, por ejemplo, una reducción del IVA. Concluyamos, economista Cordero, con su opinión sobre la profundidad y las secuelas aún por venir en la economía por la pandemia. Bueno, como lo decía, a pesar de que en estos meses se nota que existe cierta recuperación económica, cierta actividad económica, indudablemente el volumen de esa actividad económica en estos meses, que luego de los prácticamente 3 meses que estuvimos encerrados, está recuperándose en algo, pero está muy lejos de... Hay entre otras cosas, un 14% de recuperación en recaudación del IVA. Claro, pero un 14% en estos meses frente a lo que teníamos en los meses anteriores. Uh-huh. Estamos todavía muy lejos de alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y eso es justamente la mayor preocupación, porque al comienzo de la pandemia se decía que el Ecuador este año puede estar cayendo un 9%. En este momento las posiciones más optimistas hablan de una reducción del 11%. Entonces, si el Ecuador cae un 11%, algún análisis, algún ejercicio se hacía que ese 11% significa la suma de las 3 peores caídas que ha tenido el Ecuador en los últimos 30 años. La recuperación de eso no va a ser sencilla. Es como si nosotros cayéramos de un foso, en un hueco de 12 metros, y para poder recuperar de nuevo la superficie tenemos que subir paso a paso. Si recuperamos y si subimos cada año, digamos así, 3 peldaños, nos demoraríamos al menos 4 años en recuperar la situación previa a la pandemia. Entonces la situación económica no es muy halagadora, estamos en el proceso de recuperación, pero esa recuperación va a ser muy lenta. Y yo personalmente creo que realmente este momento el Ecuador no tiene espacio para
para divergencias políticas en materia económica. Habría que buscar un gran consenso más allá de las ideologías o de las posiciones políticas, de qué es lo que realmente tiene que hacerse en el Ecuador para poder recuperar la economía. Insisto, más allá de las posiciones que existan, porque la situación no da para posiciones políticas en el manejo de la economía. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Han escuchado al economista Carlos Cordero, él fue rector de la Universidad de la SUA y es un destacado analista económico.